Ayer domingo hemos estado en la iglesia hablando de un tema especial, Dios encarnado. Y el propósito semanal que tenemos específicamente puesto allí al comienzo de esta semana en nuestro devocional diario es considerar el misterio de la encarnación. Llevo muchos días leyendo, estudiando, orando en relación a este tema. Un tema sublime, un tema sorprendente y un tema clave, crucial para nuestra fe y para nuestra salvación. Decíamos ayer en la iglesia que en Navidad es donde recordamos el nacimiento de Jesús, no porque precisamente la fecha en la que el mundo lo celebra tenga algo que ver con el día preciso en el que el Señor nació en Belén, sino sencillamente por el contenido. Sabemos que la fecha de diciembre es completamente equivocada y no debió ser realmente el momento en el que el Señor llegó. Es una fecha colocada con otros intereses y con otros objetivos que no vienen a cuento ni nos importa gastar tiempo en ello. Pero sí queremos aprovechar la ocasión, la oportunidad de la Navidad, aunque no estamos en ella, aún faltan 3 meses, pero la Navidad nos presenta una ocasión para valorar este hecho trascendental, fundamental y básico para nuestra fe. Hace unos cuantos años atrás, en un campamento que hacíamos aquí en el verano, decidimos cada día en el devocional, antes de que los grupos salieran para tener su tiempo con sus monitores y de oración y de reflexión bíblica, compartir una película donde Mateo, el apóstol, relataba su evangelio. Es decir, estaba muy bien hecha aquella película e iba relatando versículo por versículo de Mateo, la lectura del evangelio de Mateo, cómo Mateo habló y contó y dejó por escrito las cosas que él vivió junto a su maestro, junto al Señor Jesús. Y cuando él está hablando del bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista, una imagen quebrantó profundamente mi corazón y hasta el día de hoy la recuerdo y me asombra. Se trataba de Juan el Bautista. Él estaba allí en el Jordán bautizando. Él estaba en el Jordán hablando con los fariseos, con los que venían a interrogarle y además con las personas a las que él estaba llamando generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y mientras Juan está allí atareado, proclamando el Evangelio, preparando los corazones, cumpliendo la función de heraldo que Dios le había encomendado, la cámara nos muestra los pies de una persona que va acercándose en sandalias, como aquellas que debieron usar en aquella época en Israel. Y aquellos pies polvorientos que vienen acercándose al Jordán comienzan a hundirse en el barro de las orillas del Jordán. Eran los pies de Jesús. Y aquella visión, aquella perspectiva sigue cautivando y emocionando profundamente mi corazón. Que el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, el Dios soberano, aquel por el cual todas las cosas fueron hechas y por quien todas las cosas subsisten, había tomado forma humana, se había encarnado, como estamos hablando esta semana. Pero no solamente eso, pisa el barro junto al río Jordán. De allí he tomado el nombre para una serie
de estudios y de predicaciones que llamé Con los pies en el barro, hablando de la persona de Jesús, con los pies en el barro. Y esto lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Cómo no vamos en esta mañana a sentirnos maravillados, asombrados? Porque el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, ahora se presenta en la persona de Jesús de Nazaret. Y Juan lo va a reflejar claramente en su Evangelio, en el capítulo 1. Y vamos a estar mirando algunas citas a lo largo de esta semana que nos recuerdan ese hecho maravilloso, que el Eterno entró en el tiempo, el Todopoderoso se hizo débil, el Autor de la vida vino a experimentar la muerte, el Creador de los ángeles ahora será tentado por una de sus criaturas que se había revelado. Aquel que no había conocido el pecado, ahora va a meterse entre los pecadores sin tener en sí mismo absolutamente nada de pecado, santo, inocente, sin mancha, como habrá de decir más tarde el libro a los Hebreos. Este es Jesús, este es nuestro Señor, este es aquel de quien esta semana vamos a estar hablando, el Dios eterno, aquel que se hizo completamente hombre, siendo completamente Dios. Las lecturas que tenemos en esta mañana están primeramente en Corintios, capítulo 15, primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo o es celestial. Maravillosa palabra de Pablo. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Versículo 31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Y luego Hebreos, capítulo 1 y versículo 2. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Es el más grande misterio. El misterio supremo, el mensaje de la encarnación que la Navidad nos recuerda año tras año. Que Jesús era Dios hecho hombre, que la segunda persona de la deidad se convirtiera en lo que Pablo llama el segundo hombre y que en él quede sellado el destino de la humanidad. Que Él sea la cabeza representativa de la raza y que adoptó la humanidad sin dejar de ser Dios, y que Él fuera tan completamente humano como completamente Dios. En todo esto es donde radica la mayor dificultad para la fe. ¿Cuál es el significado de la encarnación? Aunque la palabra encarnación como tal no aparece en las Escrituras, sus componentes en y carne sí ocurren. De hecho, ahora aparece en la versión de la Reina Valera 2020, una versión que acaba de ser presentada y que actualiza muchos términos, pues dice precisamente el verbo se hizo carne o el verbo se encarnó, habitó, tabernaculizó, montó su tienda, alzó su tienda en nuestro vecindario, acampó en nuestro lugar, en nuestra ciudad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Ahora bien, esta palabra, tanto en como carne, repetidas veces aparecen especialmente en el Evangelio de Juan. Juan escribió que el Verbo se hizo carne en el capítulo 1, versículo 14, y él escribió también acerca de la venida de Jesús en la carne. Por esto quiso decir que la segunda persona de la Trinidad tomó la humanidad sobre sí mismo. Él no poseyó la humanidad mientras no había nacido, puesto que el Señor se hizo carne, dice Juan 1.14, en contraste a las veces anteriores donde le describe en los primeros 5 versículos del capítulo 1 como el verbo o la palabra. Dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora bien, tenemos que recordar que habían algunas predicciones en relación a la encarnación. La predicción, por ejemplo, del Dios hombre la encontramos en la profecía de Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así que aquí tenemos a que el niño, en referencia a su humanidad, y que su carácter sería tal que él podría designarse como el Dios fuerte, el Gibor, una referencia a la deidad. Isaías usa él, esa palabra él, solamente en referencia a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 31, versículo 3 de Isaías, dice, hablando de los egipcios, sus caballos son carne, no espíritu, de manera que cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que da la ayuda. Aquí, Gibor significa héroe. Así que la frase denota un héroe cuya principal característica es que es Dios, de modo que en este solo versículo se predice tanto la humanidad como la deidad de nuestro Señor. El nombre Emanuel luego también aparece en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo le dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con su pueblo, Dios con nosotros. Más que la presencia de Dios con su pueblo en sus tratos providenciales. Esto significa que la misma presencia del niño nacido de una virgen trae a Dios, al mismo Dios, al seno, a habitar en medio de su pueblo. Y luego en Isaías 7:14 tenemos también esta predicción de un nacimiento virginal. Por tanto, el Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que aquí vemos las predicciones acerca de su encarnación. Más tarde también Miqueas dirá, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, gracias por enviar a tu Hijo para que sea nuestro Salvador. Cuánto nos has amado. Qué sorpresa habrán sentido los ángeles del cielo al ver a Jesús despojarse de su gloria para nacer como un pequeño bebé en aquella aldea de Belén. El asombro que produce tal acto de amor nos lleva hoy a una adoración agradecida, pues lo hizo para alcanzarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.